Bien, como es de dominio público sobre el expresidente Rafael Correa, pesan dos órdenes de prisión. Una, donde está requerido por el caso de mi secuestro en Bogotá, Colombia, para que se presente ante la Corte Nacional de Justicia, donde ha sido llamado a juicio después de que la Fiscalía General del Estado le impute cargos como autor mediato, es decir, autor intelectual de mi secuestro, de un secuestro transnacional. Y también tiene otra orden de prisión, ambas vigentes, ambas están efectivas, por una sentencia de 8 años por el caso Soborno, en un caso donde fue sentenciado a 8 años por ladrón, por robarse la plata de todos los ecuatorianos. Y que dicho sea de paso, la sentencia contiene la colocación de una placa que ya se colocó en la puerta de entrada del Palacio Presidencial, en donde está la lista de los cabecillas que le robaron al Estado. Y la encabeza Rafael Correa. Abro un paréntesis dentro del paréntesis. Esa placa fue colocada precisamente de forma emblemática, una sentencia sui generis, que lo que busca además es que los ciudadanos, y especialmente los mandatarios, cuando estén entrando al Palacio Presidencial por la puerta de la calle Chile, se encuentren con esta placa que les recuerda quiénes son los ladrones que le robaron al país. Ojo, para que tomen las precauciones de no pactar precisamente con esos mismos ladrones. Cierro el paréntesis. Como víctima que soy, en este caso, y ante la evidente inacción de las autoridades, de la Policía Nacional principalmente, que no ha dado cumplimiento a la orden de autoridad judicial legítima competente, como es la Corte Nacional de Justicia, de capturar a un peligroso delincuente, criminal, prófugo de la justicia, entonces me ha tocado hacer lo mismo que antes, hacerlo yo, actuar e ir por la captura de Rafael Correa. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer y por qué sí lo puedo hacer? Porque hay que romper los mitos, ¿no? Una de las estrategias de Rafael Correa es tratar de evaluar esta acción, de decir que no se puede, y eso es falso. Esos son mitos que el mismo correísmo trata de imponer para reforzar el estado de impunidad de Rafael Correa. Miren, Ujú. Correa, como acusado que es en este caso, como sindicado, como sentenciado también en el caso Soborno, como prófugo, él tiene el derecho y lo ha ejercido en su estado de prófugo. Él se ha presentado ante Interpol en Lyon, Francia, ante los ejecutivos delegados de Interpol, con sus abogados, encabezados por Christophe Marchand. Y allí él ha presentado unos argumentos falsos, llenos de mentiras. Ya tengo los argumentos que presentó Correa, por eso sé de lo que estoy hablando, Ujú. ¿verdad? En donde aduce falsamente que es un perseguido político y que tanto el caso Balda como el caso de Cohecho, sobornos, es un montaje y es una persecución política. Todos nosotros sabemos que no lo Claro. es. Abro un paréntesis. De hecho, en la página web que he hecho el lanzamiento, usted encuentra una parte que dice las pruebas del caso Valga. Allí están las pruebas irrefutables, procesales e históricas que demuestran que Rafael Correa es culpable. Cierro el Eh, paréntesis. ¿Algo me quiere decir Señor, esto? señor Balda, es que leyendo, bien hacen señalar que el señor Correa tuvo que defenderse ante Interpol. Viendo la página de Interpol, indican que no se puede obligar a las autoridades encargadas de cada país de la aplicación de la ley en ningún estado a detener a una persona objeto de una notificación roja. Cada país miembro decide qué valor jurídico otorga a una notificación roja. ¿Por qué no se ha dado esta detención antes? Y también, ¿qué peso tiene la justicia ecuatoriana o el proceso, o qué anomalía se ha dado en el proceso para que las autoridades, puede ser de Bélgica o de la Unión Europea en general, consideren que no se lo haya detenido antes, que consideren que tal vez sí haya vicios en el proceso en Ecuador o que sí puede ser un perseguido político por anomalías que se hayan dado en los juicios en Ecuador? Sí, mire, la justicia siempre es imperfecta y por eso es lo que estaba explicando. Así como Correa tuvo derecho a argumentar falsos en Interpol, ahora yo tengo derecho como víctima a presentarme en Interpol y hacer mi exposición, la presentación de las pruebas reales con las que voy a desvirtuar lo que Correa ha dicho en Interpol y voy a lograr su orden de captura, su difusión roja. Ahora paso a responder su pregunta.
Mire que la misma página de Interpol dice que luego va a depender de las autoridades de cada país asumir el compromiso con Interpol para la ubicación y captura de un prófugo. Evidentemente, Interpol tiene que tener ese tipo de aclaraciones, porque usted sabe que hay países que protegen la impunidad de los delincuentes que son sus aliados. Yo pregunto, ¿usted cree que si Rafael Correa está caminando por Venezuela, por Cuba, por Nicaragua, va a permitir los gobiernos corruptos y también criminales de esos países capturar a Correa? Evidentemente no lo van a permitir. Pero si Correa pone la mitad de un pie dentro de Estados Unidos, dentro de Gran Bretaña, dentro de Ecuador, en los países donde sí se ha hecho efectiva su orden de captura o donde están esperando que pase por allí para detenerlo, pues allí sí lo van a detener. Y allí no va a ser necesario, si Correa entra a Estados Unidos, por ejemplo, no va a ser necesario una orden de Interpol. Simplemente con que se haya notificado desde Ecuador que Rafael Correa tiene una orden de captura, dos órdenes de captura y una sentencia vigente a través de migración, lo van a detener y le van a decir, como a todos los que los detienen en migración, vaya al cuartito en el aeropuerto y espérese allí. Y luego la autoridad de migración de ese país va a comunicarse con Migración de Ecuador y con el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior y Migración tendrá que decirle, sí, el señor está requerido aquí por la justicia, por favor, súbamelo a un avión y depórtemelo. Pero estimado Fernando, ya con una sentencia en firme por algunos años, no se emitía una boleta roja de la Interpol para Rafael Correa. ¿Por qué no se lo ha hecho siendo una institución independiente la Interpol? No nos confundamos, no es La justicia independiente. ecuatoriana para que realmente se emita. Es que Sí, no, ya hay una sentencia en firme y sin embargo el señor no recibe esa emisión de boleta roja. Tiene que haber una razón válida y externa a las argucias políticas del Ecuador. mire, no nos confundamos, no es independiente para nada. Recordemos que hace 3 años el presidente de Interpol fue detenido, fue apresado por corrupción, por aceptar sobornos. La corrupción está en todas partes y Correa es un artífice de la corrupción. Entonces nosotros estamos seguros que por debajo de la mesa allí ha corrido harto dinero, harta plata de la misma que se le robó a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque nosotros ya logramos en el mismo caso y con las mismas pruebas lograr que Interpol emita difusión roja en contra del exsecretario de Inteligencia Pablo Humberto Romero Quesada. Y no solamente que Interpol sí emitió la orden de captura en contra de Romero, sino que lo capturó en Madrid, España, y luego la Corte Nacional de Justicia de España lo extraditó al Ecuador para que sea sentenciado, sea juzgado y fue sentenciado en mi caso a 9 años de prisión. Con las mismas, en el mismo caso que se lo acusa a Correa, con las mismas pruebas que se lo acusa a Correa. Entonces la pregunta es, ¿por qué Interpol sí para un funcionario de medio rango y por qué no para el líder del capo, para el líder de todos No los puede capos? ser más fácil argumentar que la justicia ecuatoriana, que todos sabemos no goza confianza de confianza en el extranjero, que tiene procesos muy viciados, no les ha dado suficiente razón a ellos para emitir una notificación roja en el caso de Correa y sí en el caso de Romero, que pensar que Correa ha sobornado a las autoridades del Interpol, sobre todo cuando el presidente de Interpol que usted menciona pues fue víctima no sé si es la palabra correcta, pero fue al final condenado por la lucha anticorrupción interna a China, lo cual es una cuestión muy distinta a un proceso judicial aquí en Occidente y que tiene razonamientos políticos del Partido Comunista. Por eso le digo, o sea, ¿qué evidencia fehaciente tenemos de que se trató de manipular al Interpol para proteger a Correa? Mire, lo que usted dice es cierto en el sentido de que la justicia ecuatoriana también está en deuda con nosotros los ecuatorianos, así como Interpol, porque ha fallado en la búsqueda de que Interpol emita esa orden de captura. Y es la Corte Nacional de Justicia la que tiene que respetar y hacer respetar ese dictamen judicial que ellos mismos hicieron. Entonces, la mano negra comienza dentro de Ecuador, la falta de acción de las autoridades comienza dentro de Ecuador.
y es que hay una lucha constante de Rafael Correa y de su equipo por impunidad. Y por eso nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que va a pasar y está pasando actualmente en el Ecuador. El correísmo lo había dicho a viva voz, lo habían dicho ellos mismos, lo había dicho el mismo Correa. Querían llegar al poder para tumbar todas las causas en contra que existen en contra de sus prófugos y delincuentes y sentenciados. Ellos querían el poder para lograr impunidad. Ahora, como no lograron la impunidad a través de llegar al poder, están buscando otras formas. Y por eso, y además, porque estamos cansados, yo estoy cansado de que Rafael Correa, en su estado de requerido por la justicia, de sentenciado, de prófugo, suba videos, hable en medios de comunicación internacional, postee en redes sociales y nos llame delincuentes a nosotros, sus víctimas, a nosotros, sus fiscalizadores, a quienes estamos libres caminando por el mundo, gozando de nuestros derechos políticos y de ciudadanía, que él ha perdido precisamente por ladrón, por criminal, porque está sentenciado, porque tiene orden de prisión. Y eso no lo vamos a seguir permitiendo. No lo vamos a permitir, le vamos a parar el carro a Correa. El Ecuador tiene que terminar con esta relación tóxica que tiene con este prófugo, que por su impunidad y mediante su impunidad y para sostener su impunidad se vuelve el principal conspirador contra la democracia del Ecuador. Eso también es un hecho. Señor Balda, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP y traernos, bueno, las acciones que va a tomar frente a alguien que, bueno, usted considera también que le ha hecho mucho daño y aparte que sí me asombra un poco, ¿no? El tema de que ahora aparezca, yo lo entrevisté hace un par de años justamente para tocar temas políticos y usted señalaba que se iba a distanciar de la política, que por eso había viajado al extranjero, para mantenerse distante. Y ahora lo vemos nuevamente con temas como estos. ¿Habría alguna justificación de peso o simplemente usted quiere dejar un precedente con esta difusión roja? Mire, usted lo ha dicho y es cierto. Yo me retiré de la política, estoy retirado de la política, estoy cansado de la política. Tengo 15 años dedicados a la política, hice por mi país lo que no hizo nadie, logré la primera orden de captura contra el más malo y más peligroso, Rafael Correa, lo convertí en prófugo y gracias a eso los jueces, los fiscales y el resto de instituciones perdieron el miedo y recién allí dieron paso a otras causas judiciales en contra de este delincuente. 2 años después recién se logró sentencia en el caso Sobornos. Si yo no hubiera dado el primer paso, si no hubiera luchado 7 años por justicia, si no hubiera sido perseverante, si no hubiera luchado en contra incluso de medios de comunicación que no creían lo que yo decía, nada de esto hubiera pasado. Correa seguiría en el país y no es lo mismo un país políticamente, electoralmente, con Correa o sin Correa. Muy bien, señor. Lazo no hubiera ganado ni nadie hubiera ganado. Cierro el paréntesis para contestar su pregunta. Uh-huh. Esto no es política. Esto es una lucha por justicia que no la voy a parar jamás. Eso lo he dicho siempre, ¿no? Sí, que seamos actores políticos, que sea actor político Correa, que yo haya hecho política también, eso es otra cosa. Pero esto es una lucha por justicia. No la hice días atrás porque estábamos en elecciones, porque era un año electoral, etcétera, 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 para que no digan que se buscaba hacer esto precisamente para afectar electoralmente a un grupo político. Lo hice ahora que ya terminaron las elecciones y que nadie puede decir que esto se está haciendo para beneficiar electoralmente a nadie. Muchísimas gracias, señor Balda. A ustedes como siempre. Acompañado en la mañana en RPP.